hacer un pequeño recorrido aquí por los órganos de las plantas, ¿cierto? Ahí yo tengo un ejemplo, una imagen de un arbolito, pero imagínense que eso es una planta cualquiera. Puede ser una ruda, puede ser un helecho o un granado en flor, lo que sea. Todas las plantas, todas tienen, la mayoría. Hay algunas que no tienen tallo, que son las bulbosas, son excepciones, ¿cierto? Pero en general, quedemos en el acuerdo de que todas tienen este tipo de órganos, ¿ya? Raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla. Debemos tener cierta claridad respecto de las funciones de cada uno de estos órganos, ¿cierto? En principio, fundamental es saber que las hojas son las que hacen la fotosíntesis en las plantas, que es un proceso mediante el cual las plantas son capaces de alimentarse solas, ¿cierto? Y no hacen uso de un proceso llamado depredación, podríamos decir, que es comerse a otros seres vivos. Las plantas producen su propio alimento y por eso son los organismos autótrofos o los organismos productores, los que inician la cadena trófica o cadena alimentaria. Las plantitas son los organismos productores autótrofos y cómo son capaces de generar su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿Y quiénes hacen la fotosíntesis? Las hojitas, fundamentalmente. Como esta clase es de conceptos básicos y reconocimiento de especies, vamos a ir hablando de conceptos y reconociendo plantas. Entonces me gustaría que partamos participando al tiro, pues, y me dijeran ustedes, en la medida que puedan identificar qué es lo que ven ahí, en esas 4 fotos, una por una. ¿Alguien me puede decir? ¿Esa? ¿Menta? Ah, pero ¿cómo? ¿Esta? No, la de allá es menta. Esa es menta, ¿ya? Esa es una menta. ¿Qué órganos tenemos ahí de los que nosotros mencionamos al principio? ¿Qué órganos tenemos ahí en esa menta? ¿Hoja y qué más? ¿Quiénes sostienen a la hoja? ¿Las raíces? Las raíces, estamos seguros. Claro, en los árboles se llama tronco porque es algo duro, leñoso, ¿cierto? Esto como es una planta herbácea, blanda, nunca va a tener leña, entonces le hablamos de tallo, un término más genérico. Bien, ¿esto qué es? ¿Ah? Bien, muy bien. Orégano. También tenemos, ¿cierto? Hojas y tallos. Bien, ¿qué tenemos por acá? No, ninguno de los dos es helecho. El de allá es un ginkgo biloba, muy bien. Entonces teníamos una hierba planta herbácea, ¿cierto? Y esta es un... Ya, ¿pero qué es? En términos de formación, claro. Ya, son órganos, hojas. Dijiste la palabra correcta antes de eso, árbol, ¿cierto? Eso, es una deformación, digamos, la forma de crecer y de formarse, ese individuo vegetal es un árbol. O sea, vamos a aclarar al tiro el concepto y lo vamos a contrarrestar con lo que es arbusto, ¿cierto? Un árbol tiene una forma, de partida tiene tallos que tienen estructura leñosa. Nosotros claramente vemos su tallo principal, ¿cierto? Que es el tronco que salió por ahí, también llamado fuste. Es una estructura de forma vertical, ¿cierto? Que le da esa verticalidad a la especie y por eso se le denomina árbol. Esa es la fundamentación digamos, de la formación. En contraposición con un arbusto que sería, ¿cómo lo podríamos entonces diferenciar de un árbol? Si el árbol tiene una forma vertical, ¿cierto? Por lo menos tiene una rama o uno de los tallos, es el que define la forma vertical y todo el resto es más delgado y tiene formas más diagonales, de repente horizontales, ¿cierto? ¿Cómo podríamos diferenciar esa formación que acabo de describir con un arbusto? ¿Cuál es la diferencia? Que el arbusto tendría diferentes tallos, por ejemplo. Claro, el árbol también, pero la diferencia es que... No es vertical Claro, no es vertical, sino ¿cómo es? Que no tiene ningún tallo definido como principio. Exactamente, no tiene uno como vertical que tenga un grosor de partida y que sea como el que manda, ¿cierto? Tiene varios. Los arbustos tienen
una estructura más de matorral, ¿cierto? El árbol tiene una rama que es claramente la que domina en cuanto a forma, ¿cierto? Vertical y en cuanto a grosor. Es el fuste o tronco. Es el tallo principal. Entonces ya tenemos claridad de esas dos diferencias. ¿Cuál es la semejanza entre un árbol y un arbusto? Y es lo que me gustaría que tuvieran claro para que después diferenciemos con lo que son las plantas herbáceas. Es que los árboles y los arbustos producen leña. Ya tienen material duro. De hecho, a través de ese material, justamente de la corteza, es de donde podemos después nosotros descartar si es una planta perenne, puede ser un arbusto o una herbácea perenne. ¿Por qué? Porque una tiene leña y la otra no. ¿Ya? Bien, y lo de acá, ¿qué sería? ¿Nadie? ¿El laurel? No. Esto es a ver, tiene una altura así, tiene puras ramas. Y las hojas son como así. No es un laurel. Eso, si quieren lo anotan porque no creo que lo sepan. Esa planta se llama Deu, D-E-U, o mata ratones. También es una planta nativa, es una herbácea perenne de la zona sur de Chile, ¿ya? Deu, es una planta ultra, hiper, de muchos, digamos, ingredientes activos que tienen la capacidad de ser bactericidas. Ya una planta que se le ha hecho estudio. Ya, seguramente por eso los antiguos le llamaban matarratones, por algo. Tenía que haber matado a algún bicho. ¿Esa planta se da en bosque o Sí. de casas? De sombra, sí, de sombra absoluta. ¿Ya? O semisombra. Bosque, Valdivia, a la 10ª, 11ª, 12ª. Ya tan al sur no. ¿Ya? Pero se mueve entre esas, 9ª, 10ª, 11ª regiones de Chile. Hay formas distintas de cada uno de esos órganos. ¿Identifican algo de ahí? Claro, como lo más identificable. ¿Ah? No, aquí no hay ninguna leche, estos son puros árboles nativos. Árboles, ¿ya? Esto, por ejemplo, es semilla de canelo. Esto ya lo tienen ultra claro, esto también. Eso es fruto de lingue. Esto es patagua, coyiguay, cosas nativas.